Hola, queridos amigos, ¿cómo se encuentran? Espero que muy bien. Bienvenidos a este canal. Hoy tenemos una entrevista con una persona muy interesante. Se trata de Rubén Verdugo Terminel. Rubén, hola, ¿cómo estás? Buenas tardes, Estela. Me da muchísimo gusto estar aquí contigo con esta invitación. Hace poco que nos conocemos, pero ya es muy grato tenerte de amistad. Muchas gracias. No, pues gracias a ti que accedes a platicar con nosotros, porque la otra vez cuando te conocí con Rebeca Aracil, me enteré que tú eres director de una editorial. Así es. Y me pareció muy importante compartir con nuestros amigos del canal eh, cómo se hace para gestar una empresa de este tamaño, porque estás de acuerdo en que las editoriales son empresas. Así es. Sí, Y mira, yo tengo mucha curiosidad por saber cómo es que tú, siendo ingeniero, ingeniero industrial, sí, te dedicas a escribir y luego, derivado de qué necesidades, decides crear tu propia editorial. así es. Entonces, me gustaría que nos platicaras, en primera, pues tus datos generales, de dónde eres, cuándo naciste, lo que tú quieras contarnos. Y luego atendemos esta pregunta que te acabo de hacer en general. ¿Cómo es que un ingeniero industrial entra en el ambiente de la literatura, en específico de la poesía, y luego se convierte en editor? bueno, pues mira, yo soy de Navojoa. Yo nací en Navojoa, Sonora, una pequeña ciudad al sur de Sonora, pero me formé también en Guatabampo, Sonora, la tierra de los generales, también al sur de Sonora. Y hace mucho tiempo que vivo aquí en Hermosillo. Y aquí trabajé en el gobierno del estado, trabajé como en el área de ingeniería industrial de lo de mi carrera. Ahí estuve un buen tiempo. Después, cuando ya salí de ahí, yo incursioné como escritor independiente. Hice mi primer libro, lo publiqué, o sea, de la nada, así salió, o sea, de ser ingeniero industrial, de repente me empezó a llamar la poesía, empecé a escribir, me gustó lo que iba saliendo y de ahí me animé a publicar mi primer libro en el 2016, que se llama Amarón, así se llama mi libro de poesía romántica, y con eso ya empecé, porque yo como editor principalmente empecé como escritor, así como escritor independiente, me autopubliqué, aprendí a hacer los libros digitales y ya después, ya que tenía ese conocimiento y que, y que empecé a estar en otras invitaciones o en eventos literarios, pues de ahí nació también, junto con otra actividad, la manera de incursionar con una editorial. ¿Por qué? Porque yo quería una editorial diferente a lo que normalmente se publica, que por ejemplo, las regalías que yo tengo con mis escritores son del 50%, es la de regalías del libro digital, del libro impreso, ahí pues depende de las publicaciones, de los ejemplares, pero yo traté de ser una editorial diferente. Por eso quise hacer mi propia editorial, y al primer año incursioné con el concurso de poesía romántica internacional, que es el premio 3K, y ahí salieron los primeros escritores, publiqué a un ganador, a 10 finalistas, y así fuimos avanzando. Y el mismo año, el primer año de la editorial, que fue en el 2018, también lancé la revista Amalon, así se llama, igual que en mi libro, revista Amalon de pura poesía romántica, precisamente de ese primer concurso internacional donde publicamos al ganador y 10 finalistas, pues también quedó muchísima gente participantes, ¿no? Entonces, para darle juego a esos participantes, de ahí nació la revista Amalon, de dar ese espacio a los concursantes. Oye, pero a ver, vamos por partes, porque eh, vas entrando a escribir poesía, quieres publicar tu primer libro y resulta que, ¿con qué te encontraste? ¿Qué te hizo pensar en autopublicarte? ¿Buscaste editores o de entrada dijiste, yo voy a hacer mis libros? No, nunca busqué editoriales en sí. Siempre quise hacer mi propio proyecto. Yo creo que tal vez yo creo de esa manera soy yo, de muy así independiente, muy diferente, trato de ser siempre. Entonces lo mandé a un concurso, también de aquí de México, que es un concurso internacional de poesía romántica, y ya no quedó nada, no gané ni nada. Entonces, después de eso, de hecho, el libro surgió precisamente
con esa fecha límite para entrar a ese concurso. Sí, entonces empecé a escribir para en 6 meses terminarlo y presentarlo a ese concurso. Y ya que no pasó nada ahí en el concurso, entonces ya yo me planteé la posibilidad de publicarlo. Pero siempre, yo creo que desde el principio fue la decisión de publicarlo por mi propia cuenta, porque no quería, no sé, a lo mejor era muy receloso, escritor nuevo que no quería que ningún editor tocara mi libro, lo quería publicar tal como lo escribí. ¿Por qué? Porque ese libro, imagínate, yo siendo ingeniero industrial, tenía muy poca lectura, igual de poesía, muy poca lectura, y después ya que empecé a escribir eso en el 2014 que te comento de mi primer libro, pues tuve una crisis existencial muy fuerte porque dije, bueno, soy ingeniero industrial y voy a sacar mi libro, ¿qué hago? O sea, me pongo a leer otros escritores, me espero un año más para formarme un poco más como escritor y no, ahí decidí, lo voy a sacar así como salga, sin influencias de nadie, así lo considero yo, ese libro sin influencias de nadie, por ese mismo de que no tenía un pasado de gran lectura literaria, ¿no? Leía mucho, pero periódicos, ensayos, artículos de opinión, leía mucho, pero nunca literatura. Entonces, al ser yo un escritor con ese libro y que ya quedó fuera del concurso ese que te comenté donde participé, entonces dije, bueno, pues voy a publicar mi primer libro, pero lo quise plasmar exactamente sin ningún cambio, no quería que tocara ningún editor mi libro, por eso lo publiqué de manera independiente. Y al aprender a hacer los libros digitales, pues de ahí surgió lo del editorial, ¿no? Pero también fue muy importante para lanzar la editorial porque yo empecé a dar pláticas en el Cerezo de aquí Hermosillo, para los presos que están ahí internos en el Cerezo, pláticas de reflexión, de literatura, veíamos, los podía escribir escritura creativa, hacíamos un libro digital para mandárselo a sus familiares, ¿no? Algo bonito que tuvieran sus familiares, que fueran cambiando la manera en que los veían, porque ellos están encerrados en la cárcel, ¿no? Entonces, que cambiara un poco a lo mejor sus hijos, que cambiara la manera de verlos al ver que su papá está escribiendo un libro digital de una editorial. Entonces, de ahí surgió los segundos libros que yo hice después de aprender los libros digitales y hacer mi propio libro. De ahí los segundos libros fueron los de esa plática que daba yo en el Cerezo, ¿no? Y ya teniendo esos libros, dije, ellos me alentaron, ¿no? Y yo les dije que tenía un proyecto para más adelante, a lo mejor sacar la editorial y todo eso, y ellos me animaron, no, de una vez, o sea, así sal con esos libros, o sea, empieza con esos, con tus libros, los de nosotros, empieza el proyecto con eso, tú tienes todo. Ellos me dieron todo ese aliento que necesitaba en ese momento. Por eso los aprecio muchísimo, no sabes cuánto, y me duele no poderlos ver en este momento, porque también de esa parte salí un poco complicado de ahí de dar esas pláticas, porque ya cuando estaba trabajando en una propuesta para erradicar el narcomenudeo ahí dentro de la cárcel del Cerezo, pues me sacaron deliberadamente y ya no seguí con esas pláticas por andar en esas propuestas, haciendo propuestas para el narcomenudeo de la cárcel. Pero ellos me dieron el aliento para hacer la editorial, junto con los conocimientos que ya tenía de cuando yo fui escritor independiente. Con eso me lancé y con eso empezamos, después la revista y pues ya surgió todo lo demás. Mira, en tu caso aquí aplica esta creencia de que tú no eliges ser poeta, la poesía te escoge a ti. Entonces entraste como con timidez tal vez, o con demasiado atrevimiento, yo quiero escribir versos y los voy a publicar. Y no quiero que nadie los toque, pero una vez que ya estuviste dentro, te diste cuenta de que, en primera, tocas al ser humano, porque te fuiste a dar pláticas y a generar producto con presos, con personas internas, bueno, no presos, Sí, gente que está dentro de la prisión. sí. Y por otro lado, después descubriste que había que leer, que había que crear bagaje literario dentro de ti, aunque leías, pero no leías literatura. Y la tercera parte es que, bueno, ahí que ni siquiera te complicaste.
tú dijiste, yo voy a hacer mis propios libros. Y has tenido la posibilidad también, porque ahora con la nueva tecnología, con las tecnologías que tenemos, es relativamente sencillo eh, hacer una maquetación y hacer impresión. La puedes hacer en tu casa, puedes pegar tus libros, o sea, producir el libro tú en tu escritorio y luego en tu otra parte del escritorio con la computadora imprimes y lo sacas sin mayor complicación. No es como antes. Pero también es una aventura y es un gran riesgo porque ¿qué te dice, qué te hace creer que vas a lograrlo? ¿Cómo sabías cómo sabías que podía darse? ¿Pensaste en una editorial tan grande? ¿La pensaste? ¿Cómo pensaste que ibas a vender tu material? ¿Cómo pensaste que ibas a traer autores? ¿Cómo diseñaste el nombre y el logotipo de tu empresa? Todo lo he hecho yo, prácticamente yo he hecho todo, desde el logotipo, la imagen de la empresa, todo lo he hecho yo, la búsqueda de las portadas de los libros, también yo las he eh, firmado con fotógrafos profesionales, con modelos profesionales. Entonces de ahí siempre he hecho todo de una manera correcta, haciendo también contratos para las portadas, contratos para los escritores. Siempre lo he hecho de una manera correcta. Yo creo que así me identifico yo, que siempre soy muy metódico y quiero tener todo en regla. Eso siempre me ha gustado y es algo que estoy implementando también en la editorial. Entonces, pues esa es la manera de seguir con eso. Oye, Rubén, pero ¿cómo fuiste? O sea, es que si tú tenías una actividad que tiene que ver con lo que haces ahora, ¿cómo fuiste aprendiendo? ¿Investigabas en internet? ¿Tenías amigos? Sí, ¿Algunos no, maestros? ¿Cómo? vi tutoriales, Dime. busqué tutoriales de blogs en internet, o sea, todo está en internet, o sea, los tutoriales de video en YouTube, escritos en internet, en Google, en Blogspot, por ejemplo, hay muchos tutoriales. Entonces, para aprender a hacer el libro digital, yo busqué todos esos tutoriales, o sea, yo lo aprendí a hacer. Y de ahí nació de que yo fácilmente hacía todos los libros digitales de todos los escritores que iban llegando a la editorial por contrato por medio del concurso internacional, ¿no? Del premio 3K. Entonces, todo eso lo hacía de esa manera. Y también me surge por ahí el detalle de que también aprendí, eso es de hace 3 años, más o menos, 2, 3 años, también aprendí a maquetar los libros impresos, o sea, para mandarlos a imprimir y todo eso. También lo aprendí yo, ¿por qué? Porque tenía bueno, no contrataba porque nunca he tenido empleados yo directamente, o sea, siempre hemos tenido un acuerdo de trabajo a destajo, o sea, si hay trabajo te llamo como independiente, me haces el trabajo y te pago ese trabajo independiente. Siempre he manejado de esa manera, nunca he tenido empleados en mi editorial, siempre tengo colaboradores que cuando se necesita algo, lo hacemos. Entonces siempre he manejado de esa manera y me ha funcionado muy bien. Siempre me ha permitido crecer un poco más, ¿no? Entonces me ha permitido hacer todo eso. Y la editorial, como te decía, en ese sentido, aprendí a hacer esos libros porque es muy necesario. O sea, ahorita me falta el dinero para imprimirlos, ¿no? Precisamente estamos hablando de un Sí, es lo que proyecto te iba. de más de 1 millón de pesos, ¿no? De imprimir los 30 libros que tengo de pura poesía romántica de los premios 3K. Entonces es dinero que no tengo, pero ahorita estamos viendo opciones. Estoy viendo ahí por medio de Amazon, de las impresiones por Amazon, que es lo más alcanzable, es lo que ahorita alcanzo a hacer como editorial, de imprimir por medio de Amazon, porque ahí no te cobran los ejemplares que imprimen, o sea, se suben los archivos que yo aprendí a hacerlos, como te comento también, en un programa profesional, se suben los archivos, Amazon vende los ejemplares, se queda con su comisión Amazon y a ti te da las regalías. O sea, tú no pagas antes por imprimir en Amazon. Esa es la ventaja que tiene en base a cualquier imprenta que lógicamente si vas a imprimir te cobran los ejemplares primero. Entonces no tengo esa capacidad. Por eso estamos por puro Amazon ahorita. Bueno, es que justo iba a hacerte esa pregunta. ¿Cómo le haces para sostenerte? Porque estar trabajando así por tu cuenta requiere dinero, requiere capital. Y si no tienes, cuando inicias no tienes autores, hasta que empiezas tú a hacer propaganda, promoción a través de redes. Tengo entendido que tú así lo iniciaste.
usaste las redes para darte a conocer. Y por redes sociales también por ahí empezamos, pero lo principal de la editorial como sustento, ahí logro sobrevivir un poco y sobrellevar un poco la editorial, es por medio de los servicios editoriales. O sea, publico en contrato a los escritores que encontramos ahí por medio de los premios 3K del concurso internacional de poesía romántica. Ellos ya nacen en contrato con la editorial y ahí vamos por porcentaje de ganancias y regalías y todo eso, ¿no? Eso, pero nada más. Pero como dices, perdón, con cada convenio todo queda establecido, no queda duda a que el autor se sienta defraudado, porque una de las quejas de los autores, o más bien no queja, una creencia de los autores nuevos es que primero se van a hacer ricos y famosos. Sí. Y ocurre que pues no es tan fácil. Y que es las realidades que hay en la literatura ahorita. O sea, realmente es muy difícil, apenas que sea una editorial grandísima como Planeta, Lo Penguin, no sé, ellas ya son empresas multinacionales y grandísimas, enormes, ¿no? Y que son las que llevan la pauta de la editorial, de lo editorial. Pero yo como una editorial independiente, a lo único que me ha alcanzado es estar presente en Amazon, ¿no? Hasta este momento. Y al siguiente año voy a ver otras opciones para estar más presente en Latinoamérica, donde los libros se puedan adquirir en Sudamérica, porque la desventaja que tiene Amazon es que se imprimen en Estados Unidos los libros. Entonces, si alguien, por ejemplo, de Chile pide un ejemplar de nuestros libros, lo imprimen en Estados Unidos y hacen el envío internacional hasta Chile. Entonces, eso es la desventaja para los países de Sudamérica, ¿no? Que todo va desde Estados Unidos. Para los de México, pues ya no es tanto el envío, pero está un poco más cerca. Para los de Estados Unidos, el envío sale prácticamente gratis. O sea, para Amazon España es otra cuestión ahí, porque ahí los imprimen ahí en España, entonces también el envío se reduce prácticamente a casi nada, ¿no? Entonces sí es muy rentable. Los libros impresos que estoy haciendo por la editorial son rentables en Estados Unidos y en España, y un poco en México, pero ya para Sudamérica estoy viendo otras opciones para empezar el siguiente año. Sí, es lo que te iba a comentar, porque tengo amigos que han estado publicando a través de Amazon, pero de pronto dicen ya no lo voy a hacer, porque toda la ganancia la mayor parte de ganancia se le queda a Amazon. Y es una aspiración que no se cumple, sobre todo cuando empiezas a escribir, porque de escritor no te haces rico si no eres famoso y tienes un material de primera, o tienes mucha suerte o acceso a buenos amigos que te promuevan tu trabajo. Entonces, esto ocurre no nada más con los escritores noveles, sino con los que ya son consagrados. Cuando empezaron, no eran consagrados y les ha costado mucho levantar su carrera como escritores. Pero ¿qué te parece que antes de que sigamos con el tema de la editorial, ¿por qué no nos compartes algo de esos poemas que te empujaron a ser escritor y luego editor? Bueno, voy a leer uno precisamente del libro Amazon. Esa es mi antología completa. Este es uno de los libros, se llama Sealer, y voy a leerles uno de mi libro Amalon, donde los escribí en el 2014 y lo publiqué en 2016. Si me permite, voy a leer uno de estos poemas. Se llama Esperanzas, Sueños y Promesas. Y dice así: esperanzas, sueños y promesas acompañan a nuestro destino. Esperanza del amor soñado, prometido para la eternidad. Esperanza de tenerte en mis brazos, soñando con morder tus labios. Prometo nunca tratar de despertar. Una eternidad no es suficiente para amar. Esperanza de volar siempre juntos, soñando con explorar contigo el cosmos. Miro tus ojos y cumplo todas mis promesas. Nuestro amor ya no conoce de fronteras. Esperanzas que inundan nuestro mundo, sueños que muestran nuestra realidad, promesas que se evitan con sorpresas. Nuestro amor continuará junto a lo eterno. Esperanzas, sueños y promesas. Pues muy bien. Oye, obligadamente te tengo que preguntar en quién te inspiras para escribir eso.
en alguien que tienes cerca? ¿Es alguien que imaginas? Y yo creo que ¿Cómo creas? las inspiraciones es parte de, yo creo, para el escritor puede ser algo, vivencias, es que es muy, casi todo por vivencias, pero también de ilusiones. Y eso también es un poco importante en lo que ha sido también en mi poesía, ¿no? Que aparte de escribir de vivencias, también escribo de ilusiones, a lo mejor alguien que conoces y que te gusta como pareja y le escribes un bello poema, pero a lo mejor sin la intención o a lo mejor sin el valor para entregárselo a lo mejor. Entonces, todo depende. En el escritor siempre es vivencias o ilusiones que también deben de estar muy presentes. Oye, pues qué bien, yo creo que a nuestros amigos que nos estén siguiendo en este canal les nutre esta información, porque quizá hay personas que han deseado escribir y no se atreven, se inhiben ante una tarea que piensan que es ahora sí que para dioses, pero no. Los dioses, antes de ser dioses, fueron seres humanos de la banqueta. ¿No es Sí. así? No, Ahora, a ver, vamos y haciendo una pausa. es una realidad que también iba a comentar de lo que tú comentaste ahorita de la editorial, de que también es difícil salir adelante con las regalías. O sea, por eso mismo tengo los servicios editoriales, porque las regalías realmente, si al principio llevamos como 3, 4 años con puros libros digitales, el movimiento realmente ha sido muy poco, ¿no? Entonces ya ahora con el movimiento de los libros impresos, se revivió un poco ahí, pero realmente no da todavía para que mis escritores vivan de las regalías, obviamente. Entonces son regalías mínimas las que he estado manejando, por eso ando buscando otras alternativas para el siguiente año, para ampliar un poco el mercado y llegar más directo, ¿no? Que no sea tan difícil comprar nuestros libros. Y el gran reto de toda editorial, el gran reto es estar presente en las librerías. Y ese momento, como te digo, no lo he podido tener al alcance. ¿Por qué? Porque es una gran inversión. O sea, para estar en librerías se necesita, por ejemplo, te voy a comentar, de Gandhi, las librerías Gandhi de aquí de México, que tienen una presencia a nivel nacional. O sea, piden 300 ejemplares de cada libro que aceptan ellos para distribuirlos y tenerlos en sus bodegas para ampliar la distribución a nivel nacional. Te piden de requisito 300 libros. Ahora, bueno, para un escritor independiente a lo mejor es alcanzable todavía imprimir y hacer el esfuerzo por imprimir 300 libros y entrar a Gandhi, pero imagínate en mi editorial que tengo 30, 40 libros de otros autores internacionales, entonces se vuelven un proyecto de 1 o 2 millones de pesos, ¿no? Ya por los costos de impresión que hay ahorita normalmente aquí del área, ¿no? Entonces es algo muy difícil estar presente en librerías, es lo principal, es la mayor meta que debe tener una editorial. Y ahorita está en mis metas la editorial, ¿no? Pero voy a Pero, ampliar por lo menos la impresión bajo demanda, bajo otra empresa, otra plataforma, para ampliar un poco más todo esto. oye, fíjate que en particular esa empresa, esa librería que acabas, esa tienda de libros que acabas de mencionar, ni creas que es como te lo imaginas. En esa parte sí tengo algo de experiencia, porque conozco a alguien en la distribución editorial y a Gandhi es a una de las empresas que no le está surtiendo por esas exigencias y esas condiciones que imponen los libreros. Sí. Y además de que te exigen un stock mínimo para que les dejes en bodega, no estás seguro que lo van a poner en exhibición por lo menos en la mesa de novedades. Esa es una. Otra, si se vende, te van a pagar, pero nunca te dicen cuándo. Y pueden tardarse el tiempo que ellos quieran para regresarte el dinero. Tercera, si tu material les está ocupando espacio en las bodegas y no es un material que circule, te lo van a regresar. Pero no te lo van a regresar como tú se los dejaste. Si va manchado, roto, como sea, ese es tu problema. Porque para eso son la tienda de libros. Entonces, es efectivamente esta aspiración de todo escritor y de todo editor, llegar con los libros a las tiendas de libros, pero en tiempos que todo es tan cambiante,
Mira, para empezar, acá en el centro del país, en la Ciudad de México, se han estado cerrando decenas de librerías. ¿Por qué? Porque la oferta de libros está más en las redes, en Internet, que de manera presencial. Y añadido a esto, y añádele lo de la pandemia que nos obligó a estar encerrados. Entonces, la gente sí está leyendo, pero leen más en el monitor que en el libro. Y luego vas a la librería y los libros son tan caros que la piensas dos veces para poderlo comprar. Y luego, ya tienes los libros, pero las casas son pequeñitas. No tienes espacio para tener tu librero. O sea, todo parece que está en contra del libro impreso. Sin embargo, no todo está perdido, porque habemos personas que tenemos el vicio tal vez de adquirir libros y de tenerlos así como tu librero que tienes ahí atrás, de abrir el libro, oler la tinta, ver las letras. Eso yo creo que no tiene nada que se le pueda comparar. Sobre este asunto del costo de los libros, te quiero preguntar algo. No conozco tus libros en físico, pero los he visto en fotografías, los has mostrado ahorita, por ejemplo, que pusiste esa portada. Se nota que la calidad de impresión es muy alta. ¿Quién te ayuda con esta historia? Tú dices que tú haces la maquetación, pero a la hora de es otra cosa. Necesitas conocer de tipos de papel, pesos del papel, el color de papel que más te conviene para cada libro, si pasta dura o pasta blanda, si lleva todo lo que un libro debe contener. Por ejemplo, tú sabes que se considera libro cuando tiene más de 60 cuartillas. ¿Para qué? Para que tenga espacio en el lomo de poner algo, alguna leyenda que lo identifique en el librero. Si es menos de 60 cuartillas, no es libro, es una plaqueta o un pasquín o alguna otra cosa, un folleto. De hecho, ya si tus libros seguramente... Recientemente UNESCO ya reconoce un libro de 49 páginas en adelante, 49 cuartillas. Entonces, partiendo de eso, o sea, mis libros de los premios TEDx de la poesía romántica internacional suelen ser libros de bolsillo muy pequeños. Entonces, estábamos hablando de 30 páginas, 35. ¿Por qué? Porque las convocatorias que yo hacía, las hacía de que todos los participantes debían mandar 300 versos o más para participar. Y siempre hacían al mínimo y por eso quedaron libros muy chicos, pero según la UNESCO no se reconocen como libros, se pueden reconocer a lo mejor como folletos, algo así, pero claro que todo es un libro. O sea, imagínate, por ejemplo, que le dijeran eso a Neruda, por ejemplo, con sus 20 canciones de amor, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Imagínate que le dijeran eso de que no es libro. A ver, sí. Sí, mira, yo tengo montones de amigas y yo misma que hemos publicado libros de 10 hojas, 20 cuartillas, y le llamamos libro, pero según la norma internacional no son libros, son folletos o plaquettes o cualquier otra cosa. Nos atenemos a hacer las cosas de acuerdo a las normas internacionales, pero para nuestra egoteca son son libros. Cuentan como libros, claro que sí. Son pero dime, ¿en qué basas tu control de calidad? Mira, como editor independiente, yo he aprendido a hacer de todo. O sea, desde los contratos, ahí empiezo, el diseño de las portadas, yo consigo las fotografías, las obras artísticas, si son pinturas, yo consigo todo, después hago el diseño de la portada. Entonces, ya que tenga el diseño de la portada, ya lo maqueto en digital, maqueto el libro impreso, junto a la contraportada, el lomo, todo eso. Entonces, todo ese proceso, yo como editor independiente lo he aprendido a hacer a mi manera, porque una vez por ahí sí busqué contratar a diseñadores para que hicieran, por ejemplo, la maquetación del libro impreso, que es muy importante y se necesitaba programas especiales. Entonces, busqué y encontré un chico que por ahí me ayudaba de España, de Venezuela, también otro, pero no era lo que yo buscaba. O sea, no quedaba el trabajo como yo quiero que quede mi trabajo de una editorial, que sea de carácter excelente, que no se vean fallas. Entonces, de ahí nació de que yo ya sabía escribir, hacer los libros digitales desde siempre, pero de ahí nació también que aprendiera
de igual manera con tutoriales en YouTube, en blogs, en lo que sea de texto, hacer también los maquetaciones del libro impreso para que quedaran tal y como a mí me gustan los libros. Y eso que aprendí a hacerlo, también tuve que comprar programas profesionales, que es otra de las cosas también que va en los gastos de cualquier editorial, ¿no? Programas especiales para hacer los libros impresos, maquetar esos libros y tener esos archivos que se suben a Amazon o que se mandan a la imprenta a imprimir. O sea, desde ese momento, desde el principio hasta el final, yo estoy en el proceso de edición. Bueno, entonces, la editorial, ¿cómo se llama tu editorial? Editorial 3K. 3K, pero la editorial 3K es Rubén Verdugo Terminel. Sí, y eso, y otra de las cosas que no es normal, lo tengo registrado en Hacienda como una empresa editorial, como empresa bien formada, es editorial 3K SASDCB. Entonces, desde ahí cumplo con todos los requisitos para pagar impuestos, o sea, todos esos gastos también se incluyen. Pero como te digo, lo principal de mi editorial son los servicios editoriales. Con eso me sostengo un poco y rescato un poco también lo de las regalías. Los servicios editoriales son los que me han mantenido hasta este momento, un poco, arriba, abajo, me tuve que regresar, por ejemplo, a vivir con mis papás desde el año pasado, precisamente porque de, ahí eh, tuve dificultades para seguir donde estaba. Entonces es parte ¿cómo te diré? De todo lo que estoy haciendo por este proyecto. Es mi proyecto de vida y son esfuerzos que van a valer la pena, estoy seguro de eso. Bueno, lo que te estoy escuchando, Rubén, me habla de los retos, de las dificultades de ser editor. Efectivamente, yo sé que no es nada sencillo. En general no es sencillo levantar una empresa, pero en específico, libros, más difícil. Alguien un día me dijo, ¿cómo se te ocurre dedicarte a escribir libros en un país donde nadie lee o donde se lee muy poco? Pues así somos los que soñamos. Así somos los que, sí, ¿verdad? ¿Y qué te parece si nos compartes otro de tus poemas? Sí, claro que sí. A ver, por aquí tengo el segundo. El segundo es parte del poemario Musas, que es mi segundo libro de poesía romántica. Eh, y este poema se llama Aeternum y dice así: estoy encandilado con esa belleza de piel morena y ojos color seducción, junto a esa claridad que te acompaña. Te comparo con el más exquisito cometa que jamás se haya visto en la tierra. A tu paso dejas calma, fuego y desastre, iluminando tu esmeralda nube cometaria que acompaña tu interminable viaje. Yo te bautizo bajo el poder de mi pincel como eterno, el cometa de lo eterno, porque tu belleza debe perdurar más allá del tiempo y del espacio, para deleitar cada rincón del universo. Eres ternura, divinidad, luz y amor, y al mismo tiempo nos robas el aliento para hurtar la vida de millones de ánimas que tomarán su lugar en la nube que habitas. Y todo lo logras con una simple sonrisa en tu estado más encantador y natural. Sonríes, agradeces las veneraciones y continúas con tu expedición hacia los límites de lo eterno. Eterno. Ay, qué bonito. ¿Cuáles serán los límites de lo eterno? ¿Cuál será el color seducción? Pues los límites del externo, yo creo que nada más Dios conoce todo eso, pero nosotros nada más lo podemos decir, pero apenas Dios para quienes creen en Dios, para los que no creen en Dios, quién sabe. En el universo. Y la otra cosa, ¿cómo le va a un poeta, a un varón que escribe versos así? ¿Cómo le va con la otra parte? Cuando una persona que apenas te está conociendo, ya sea hombre, bueno, voy a decir mujeres, porque he visto algunas de tus libros que tomas como modelo rostros femeninos muy bellos. ¿Qué pasa contigo cuando tú le presentas a una mujer un poema como estos? Mira, de hecho, del libro que acabo de leer, un poema que es el libro Musas, es un poemario que nació en Instagram, de ahí nació ese poemario. O sea, de ahí viene de que empecé a escribir poesía dedicada, ya que después de que escribí Avalon, todo eso,
seguí escribiendo, pero era poesía dedicada eh, a musas que me encontraba en internet, en Instagram precisamente. ¿Por qué? Porque siempre he movido en Instagram para encontrar las portadas de los libros, para fotógrafos, modelos. Entonces, siempre he oído en ese ambiente de Instagram para tener todo lo que necesita mi proyecto editorial. Y de ahí nació, pues ya estando en eso, empecé a dedicar versos a modelos, a mujeres de las que seguía en Instagram. Entonces, y les enseñaba, les mostraba mis versos, mi poema, y le pedía permiso para publicarlo en Instagram. Así nació. Era una dinámica donde publicaba poemas dedicados con la fotografía de la musa, después publicaba versos de otros escritores que seguían la misma dinámica, pero una dinámica que sí funcionó muy bien en su momento cuando lo estaba haciendo, ¿no? De que mencionaba a las musas con sus poemas, sus imágenes, los versos nuevos de escritores, de otros escritores de otras partes. Entonces así fuimos creando ¿cómo te diré? Como galerías enlazadas, ¿no? En todos los participantes que eran musas y que eran también escritores, ¿no? Entonces de ahí surgió ese libro de musas, pero yo siempre les pedía permiso para incluirlas en mi libro con el poema que yo les mandaba por mensaje, ¿no? Y ellas me daban de luz verde y todo eso para publicar las fotografías en Instagram. Pero en el libro, que es en sí de musas, no tengo las fotografías, nada más tengo los nombres de cada musa de abajo de ese poema. Por ejemplo, de Eterno me fue dedicado para Marianela, así se llama, una chica de Venezuela, ¿no? Entonces, de esa manera es como yo hice la dinámica para hacer ese libro, el libro Musas. Bueno, mira, yo te hago el comentario porque la prima de una amiga pensaba en otras épocas que qué maravilla que un poeta le dedicara un poema. Sí. Y le gustaba juntarse con poetas a ver qué día se daban cuenta que ya era también una musa y le escribían versos. Y algunos poetas que he conocido yo, ya no la prima de mi amiga, sino yo, les gusta ir a los encuentros de poetas que son mixtos porque saben que con sus poemas pueden, ahora sí que atrapar alguna musa, aunque sea un encuentro casual, porque tú sabes, el poder de la palabra tiene poder de seducción, o sea, ¿cómo sentirá un varón que escribe así de una mujer? Ah, yo lo quiero probar, yo quiero saber cómo es, cómo vive, etcétera, etcétera. Pero tú me dices que tu carrera en este sentido fue en Instagram, en la vida real, ¿qué? No me ha ido muy bien, la Pero no verdad. me tienes que ¿Sí? contestar. No me ha ido muy bien en la vida real, por eso tengo en pausa precisamente lo que viene siendo mi poesía romántica. Soy un escritor completo que también escribo artículos de opinión, escribo también lo que viene siendo ensayos, ya sea religiosos, políticos. Entonces tengo otras estructuras que puedo escribir también de mis escritos nuevos, ¿no? Por eso tengo en pausa la poesía romántica. Si esa fue tu pregunta, pues esa es la respuesta. Lo tengo en pausa. Sí, Me bueno, tienen en es que pausa. son cosas, tú me pudiste decir como los amigos español entrevistado, antes de que empiece todo, me dicen, no quiero que me hagas preguntas personales, mi vida es personal. Y luego ya cuando estamos en el desarrollo de la entrevista, no hacen más que hablar de ellos, pero, y de sus cosas que uno, ok, porque así somos los seres humanos. Pero en tu caso, no me quiero meter más en ese tema. Vamos a ver esto de, una de las cosas que me parecen más complicadas en el manejo de una editorial es justamente las regalías. Sí. Que cuando haces un contrato con un escritor tienes que dejar bien claro hasta dónde llegan tus servicios y qué le toca hacer a él. Tú sueles pedir anticipos, les regala, si has hecho ya impresiones, libros impresos, les das libros impresos o hasta que se venden les das regalías, ¿cómo es? No, todo es hasta que se vende, ¿no? Y no hay ningún adelanto tampoco en cuanto a las tirajes, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no existen tirajes impresos, no todavía en mi editorial. Por ahí tengo un tiraje que hice en colaboración con otra editorial de aquí, Hermosillo, que es editorial Mini Libros de Sonora, y pudimos sacar una edición de 100 ejemplares de tamaño un cuarto de carta,
de uno de los libros, que fue el primer escritor de la editorial. Eso fue muy significativo para mí, porque el escritor se llama Manuel Durán. Él fue el primer escritor publicado de mi editorial como libro individual. Entonces, Manuel Durán, como te digo, es una persona que no tiene hogar, es indigente. Entonces, es muy significativo para mí, que uno de los motivos que también que estoy para cambiar mi vida también es para cambiar la vida de mis escritores, principalmente de él, que es indigente. Entonces, eso siempre ha sido mi motivo. Y esa colaboración que pude hacer con otra editorial de aquí, Mini Libros de Sonora, de aquí Hermosillo, fue donde yo no tuve que invertir en las impresiones, simplemente se maneja esa editorial de que hace un número de ejemplares, por ejemplo 100, y esos 100 me da 50 a la editorial para que yo los venda, los regale, lo que sea, y él ya puede vender esos libros que imprimió por su parte. O sea, divide la edición y cada quien con su parte. Cada quien hace lo que guste con eso. Entonces, de esa manera, con ese esquema, pude hacer la primera edición de un libro individual de mi editorial con otro escritor, que es la de Manuel Durán, y los vendió rápido. Yo creo que en unos 4 o 5 meses vendió todos los libros que yo les iba dando de lo que nos tocó a nosotros, de lo que le tocó a él. Y eso es algo muy importante para mí, o sea, haber llegado a esa primera impresión. Pero ahorita ya quisiera tener más impresiones, o sea, como editorial que ya tengo 5 o 6 años, entonces ya estoy sobre otras metas, ¿no? Principalmente el siguiente año es estar más presente en Sudamérica con impresión bajo demanda, así como Amazon, pero con otra plataforma que llega a esos países. Ese es es lo que estoy buscando ahorita. Oye, pero a ver, para empezar, este señor Durán ya tiene Manuel, casa, porque ya tiene una editorial, ya tiene un libro, pues si lo ya tiene un decimos así, refugio. sí, si lo decimos así, sí, pero me gustaría cambiarle la vida. O sea, uno ya Pues sabe lo que es que yo, representa ser mira, indigente. no lo conozco, pero tan solo de imaginarme que una persona en situación de calle ha escrito un libro, ya lo ha visto publicado. Hay gente que tiene decenas de novelas que no ha publicado ni una vez. Pero bueno, Y cuéntanos cuántos te voy a autores has comentar algo, publicado en... te voy a comentar algo muy interesante de cómo nos conocimos. Por ejemplo, Manuel, había una oficina aquí que es de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en Hermosillo, que era Punto México Conectado, así se llamaba el proyecto a nivel nacional, donde había conexión de internet, había computadoras para que cualquiera entrara sin pagar un peso, para que entrara a una computadora con internet, que había cursos de robótica, de inglés, estaba muy bien esa oficina de gobierno, el Punto México Conectado se llama. Entonces lo que hacía él iba a esas partes, entraba y se hizo una cuenta de Facebook y ahí empezó a publicar sus escritos, sus poemas. O sea, ahí en Facebook de esa oficina de gobierno que antes había. Y cuando yo publiqué y presenté mi libro, el libro digital lo hice en esa oficina. Entonces, cuando yo fui a presentar mi libro digital a esa oficina, él se acercó conmigo al final, nos conocimos muy bien, nos caímos muy bien, es una gran persona, Manuel Durán, y pues de ahí lo conocí. Y ya después me lo reencontré a los 2 o 3 meses y ya platicamos de lo que él publica en redes sociales, porque me empecé a fijar yo también. Y ahí le propuse ser el primer escritor de la editorial con contrato. Primer escritor de la editorial con contrato fue él. Entonces, eso es un hito muy importante para mí, de haber, a lo mejor, no he cambiado la realidad de él todavía, pero por lo menos ya tiene eso es el logro de que ya tiene su libro impreso. Ahorita está el libro digital, está en Amazon para imprimirse, pero solamente es lo que he podido hacer y es algo muy importante de lo que he hecho. Para mí me importa mucho Manuel Durán, porque si él Sí, está bien, yo también a voy a mí me estar bien. parece, mira, estas dos anécdotas, más bien, estas dos experiencias que tú has tenido de trabajar con personas en el presidio y trabajar con al menos un indigente, me parecen realmente conmovedoras. En mi caso, yo he trabajado también, bueno, he estado solamente en algunas pláticas y lecturas en prisiones, en los cerezos, de mujeres y de hombres, y
ojalá yo tuviera la oportunidad de trabajar más tiempo con ellos, porque pienso en lo que dijo Gandhi: pueden apresar nuestro cuerpo, pero no nuestro espíritu. Y uno les lleva esa idea a la gente que está encerrada, pero finalmente uno se va de ahí y vuelve a ser libre, ¿no? Así que son situaciones que para mí son muy importantes. Esa vocación que tú tienes me parece muy noble y muy humana. Ojalá que logres el impacto que tú deseas. Muchas gracias. Ahora cuéntanos, en los años que lleva tu editorial, ¿a cuántos autores has publicado? Andamos viendo alrededor de los 40 autores. O sea, independientes solamente a él, a Manuel Durán, y a todos los demás que tengo en contrato son del premio 3K, del concurso internacional de poesía. Pero bueno, así empezamos todos, ¿no? Poco a poco irás dando a conocer más tu servicio. Por cierto, ¿a qué te refieres cuando dices servicios editoriales? Servicios editoriales es de hacer, por ejemplo, maquetar lo que yo aprendí a hacer también, los libros digitales, los podemos hacer a cualquier escritor, nos paga la cantidad del servicio y lo que ya genere después ese escritor es 100% para él, ya no nos tiene que dar nada, no hay ningún contrato, simplemente hay una facturación de un servicio que se hizo para hacer un libro digital, para hacer los archivos PDF de libro impreso, para mandar a imprimir o para imprimir en Amazon. O sea, esos detalles. También está la corrección de textos, que es muy importante. No todos incluyen la corrección de textos porque suele ser un poco cara. ¿Por qué? Porque es lo más laborioso y es la única parte de todo el proceso de edición que yo conozco. Esa es la única parte donde también hago uso de colaboradores que tengo, ¿no? Te comentaba que tengo una chica, por ejemplo, de Argentina que tiene eh, una carrera de corrección de textos, o sea, no es ningún diplomado, no es ningún curso, es una carrera de corrección de textos que nada más hay en países de Sudamérica y en España. Aquí en México no he encontrado todavía quien pueda dar eso. Y entonces he contratado de esos países para tener una corrección de textos profesional. Yo también me meto a la edición. Todos los libros pasan también por mi edición, pero hay algunos, los que no son de poesía, ahí se hago uso de uno de los colaboradores que tengan. Oye, ¿y tienes consejo editorial? Para estos premios, ¿quién ha otorgado al ganador? ¿Quién otorga el premio? Y el primer premio que tuvimos en el 2018, yo fui uno de los jurados. Estuve también junto con otra pintora, una amiga pintora de aquí Hermosillo, que traen dando el paso al nuevo romanticismo. También incluí un cantante, una pintora, de los premios 3K que sigo publicando. Ya ves que cada año es uno y 10 finalistas, de esos que se han ido amontonando en mi editorial. De ahí también hago invitaciones normalmente de un jurado de 4 para hacer las nuevas selecciones, los nuevos concursos. De esa manera me manejo. El día que yo decida abrir una editorial, te voy a pedir que me asesores, aunque también ya sé que esto va a tener un costo. O de socio. Ah, también podría ser, también podría ser. Tú tienes la ¿Y qué distribución. sigue? Dices que lo que sigue para ti es ampliar la cobertura, trabajar más hacia Sudamérica. ¿Qué más sigue para ti? Cobertura Sudamérica por medio de la impresión bajo demanda, ya con otra plataforma, eso es lo principal. Y ya lo demás, pues se tienen que dar muchas cosas porque, como te digo, representa inversión, una inversión que ahorita no cuento. Entonces tendría que encontrar a lo mejor un socio que invierta junto conmigo. Yo de los puros servicios editoriales no da como para esa inversión que se necesita para sacar los libros a las librerías. Eso sería lo máximo. Pero yo pienso que va a esperar un buen tiempo. No sé si más adelante lo logre cumplir ese sueño de estar en librerías. Por lo pronto, estoy en librerías aquí locales, pero por contacto directo que yo he hecho de los libros que mando a imprimir en Amazon y que me llegan aquí a mi casa, a mi domicilio,
he logrado pues distribuir en dos librerías de aquí de Hermosillo, pero solamente eso. Entonces, ampliar llegar a más librerías de todo México, eso es mi sueño. Eso es mi sueño, que de cualquier parte me tomen una fotografía con el libro y que están no sé, en Yucatán o Veracruz. O sea, eso me va a gustar a mí ver más adelante. Ver que mis libros están llegando. Oye, pues Rubén, desde luego que deseo que tu empresa florezca, que te vaya muy bien en tu sueño, porque si no hubiese soñadores, no habría esperanza. Pues sí, Y uno sí, uno debe de ser estar un poco loco para dedicarse a esto, pero esta locura nos llena de vida y de gozo. Yo quiero pedirte que me dejes leer uno de tus poemas. Pero nada más uno, ¿eh? Bueno, es que este poema realmente me ha gustado, nada más que déjame ver si es que lo tengo en la computadora. Ok. Este poema de Rubén Verdugo, que se llama Ríos y Mares. Adelante. Quiero ser ese momento en el que los ríos se unen con los mares, en el que tus ojos se fusionan con las estrellas, en el que mis labios prueben lo divino de tu piel. Quiero ser ese momento, aunque no sé si lo quiero, lo deseo o lo suplico. Quiero tenerte entre mis brazos, deseo renacer en tus entrañas, suplico beberte toda una eternidad. Quiero ser ese momento, simplemente un par de segundos, pero que duren toda la vida, vivir en tus ojos para ser pleno. Quiero ser aquel momento, simplemente para ofrecértelo eternamente. Qué bien se oye contigo, muchas gracias. No, qué profundo sueñas, qué ambicioso eres. Eres ambicioso. Pues ambicioso sí, pero de soñador no sé qué tanto sea. No, es que sueñas ¿cómo te diré? Desde que sueñas con ambición también sueñas con ambición en la vida. Y eso me parece que eso me parece que es bueno porque estás plenamente en la vida, no estás dormido. Y a veces estar despierto, como dice la canción de Amparo Ochoa, eso de jugar a la vida es algo que a veces duele. Así ¿verdad? Es. Entonces, pero tenemos la poesía para que nos consuele, para que nos mantenga despiertos, vivos y en un oasis de ternura que nosotros mismos creamos, en un oasis de amistad, cuando nos vamos encontrando entre nosotros, cuando vamos viendo qué estás haciendo, cómo lo estás haciendo, platícame, y tú lo compartes generosamente. Entonces, pues, muy agradecida contigo, Rubén, que te conocía ya con Rebeca, me pareció muy importante e interesante platicar contigo porque tú estás en una zona del país muy, pues, golpeada por todos los problemas que han golpeado a nuestro país y muy distante de lo que es los centros de decisión. Entonces, cuando yo he estado en el norte, me doy cuenta que el trabajo cultural cuesta lo doble o lo triple de lo que nos cuesta acá en el centro. Sí, y puede llegar hasta ser peligroso. Me ha costado bastante de trabajo a mí, sí. O sea, más de lo normal, precisamente por eso que comentas. De hecho, el mismo gobierno del estado me ha negado espacios públicos para presentar el concurso, para presentar mi obra. Por ejemplo, la Casa de la Cultura, que es aquí la raíz, el centro de toda la cultura aquí en Hermosillo, en Sonora. Y lo solicité para pues, una presentación de libros con los escritores de mi editorial del primer premio 3K, y me negaron ese espacio que es de todo, que nos corresponde, y más a mí porque estoy pagando impuestos, que nos corresponde a todo, y de ahí salió mejor, porque lo presenté en un centro comercial, al público, y se llenó muchísimo el ambiente. Ese primer premio 3K que te comento, donde hubo el ganador de Cuba, tuvimos una videoconferencia con el ganador, estuve aquí a las 4 finalistas mexicanas que fueron de
de ese premio 3K. Entonces salió mejor y salió más bello de lo que hubiera podido salir en el gobierno del Estado, en la Casa de la Cultura. Pero es algo que no debe de suceder de ninguna manera, porque somos ciudadanos y a todos nos corresponde esos espacios. Y mientras haya malas intenciones de querer frenar ciertos proyectos, este país no va a salir adelante. Por eso tenemos que esforzarnos de más para salir todos adelante. Y es lo que me está tocando a mí. Mira, yo empecé en esta historia hace casi 30 años y créeme que he visto cómo se ha ido transformando todo. También a nosotros, desde el 2018 para acá, se nos fueron cerrando muchos espacios culturales. Ahí están, pero nada más para los cuates de los que toman decisiones. Sin embargo, como lo viviste tú allá con esto que me estás narrando, las crisis llegan a ser oportunidades, que a veces nos va mejor porque estamos siendo obligados a ser autogestivos, así como eres tú, que abriste tu editorial, y que vamos descubriendo que la población también está ávida de cultura y de que se le haga caso. Al menos eso es lo que yo he visto siempre desde que empecé a hacerlo. Hemos leído poesía en los mercados, en el metro, en la calle, en las escuelas, a donde podemos nos metemos y lo logramos. Una semillita que vayamos dejando es bueno. Así que tú, pues yo te invito a que no dejes de soñar y que no dejes de crear. No pierdas la esperanza, porque Rubén, si los escritores perdemos la esperanza, ahí sí, creo que ya todo se perdió. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu aliento, Estela, y seguiremos en esto, ya sabes que sí. Bueno, pues muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura. Muchas gracias a los amigos que hayan llegado hasta este punto del video. No olviden suscribirse, darle like, compartirlo, comentarlo. Todo es bienvenido, incluso las críticas. Sean bienvenidos y muchas gracias, Rubén. Muchas gracias a todos. Que estén muy bien. Hasta pronto. Hasta luego.